Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy tengo dos invitados muy especiales. Uno que ya estaba acá en la casa, que ya es parte de la indumentaria. Mentiras. Está conmigo también mi hermano Carlos Hernández, el prodigio genio promesa de la apologética. Mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoca tu Fe nuevamente. Bien, muchas gracias a vos por, tu consideración y, espero que quiera Dios que este análisis salga bien y gracias a Dios me encuentro muy bien. Qué bueno, mi hermano, me alegra mucho. Y también tengo como por primera vez de invitado aquí en el canal a Daniel. Algunos lo conocen desde su canal Teísta desde la Razón. Daniel, hermano, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido a Enfoca tu Fe. Bien, muchas gracias. Me pueden encontrar en YouTube como Teístas desde la Razón y me siento bastante agradecido por estar en este lugar y por la invitación, de verdad, muchas gracias. Con todo gusto, mi hermano. Bueno, resulta que hoy nos hemos reunido para realizar un análisis, reacción de un debate que ocurrió en pasados días en el canal del ya muy conocido Jordi Wild, en su canal The Wild Project. ¿Cierto? Se llama así. Bueno, el hecho es que allí él en su especial de verano realizó un debate entre un ateo y un cristiano. Inicialmente, Jordi decía que quería invitar a Enric, nuestro amigo Enric de Adictos a la Filosofía, para este debate. Al final de cuentas no se pudo realizar el encuentro con Enric, pero entonces invitó a otro cristiano que se llama Josué, que tiene un canal que se llama El Cafetal o algo así. El hecho es que vamos a analizar este debate, los argumentos especialmente, los de el señor Quantum Fracture, que es más conocido con este nombre, creo que su nombre es Luis Crespo. Más que todo vamos a analizar los argumentos de él y de qué manera también los aborda el hermanito cristiano. Y vamos a mirar entonces qué podemos decir nosotros, qué podemos comentar al respecto. ¿Les parece bien, muchachos? Me parece completamente. Listo. Bueno, yo separé más o menos unos minutos específicos porque hay muchas otras partes donde en el video, pues si el que vaya, por ejemplo, al canal de Jordi Wild, va a darse cuenta que el video dura 9 horas, entonces obviamente el debate no es de 9 horas, pero el debate sí dura más o menos 2 horas y media, de las cuales no creo que vayamos a analizar toda en este momento, pero hay algunos puntos específicos que separé para que vayamos comentando. Si de pronto no alcanzamos a terminarlo, ya va a depender entonces de ustedes, los que están viendo esta transmisión el día de hoy y los que la van a ver más adelante. Si este video alcanza una buena cantidad pues como de visualizaciones y todo esto es porque les gustó, y si les gustó entonces miramos y hacemos la segunda parte para finalizar lo que haya quedado pendiente. Por ahora, no siendo más, vamos a arrancar, vamos a compartir por acá pantalla. Muy bien. Y vamos a comenzar entonces con este análisis en esta primera parte de este debate. Y dice... Lo de, claro, si tú eres científico, ¿no? Tu posición no es acaso siempre estar dudando. ¿No? ¿Cómo puedes tener una opinión tan fuerte como que Dios no existe? ¿Acaso no es eso soberbio, incluso? Anticientífico. Anticientífico, Incluso podríamos se ha dicho, decir. Bueno,
yo diría que es que soberbio es incluso afirmar que Dios existe, ¿no? Afirmar que no existe como afirmar que sí existe deberían ser posturas, en ese caso, soberbias. Es decir, yo creo que estarás conmigo, ¿no? Nosotros tenemos una información que tenemos sobre la mesa, la hemos visto, la hemos analizado, hemos reflexionado sobre ella, y en mi caso, de esa información, mi conclusión es que Dios no existe. Mientras que José es la opuesta, que Dios sí existe, y una persona agnóstica, como Javi, pues a lo mejor diría, no puedo decidirlo. Pero entiendo que aunque hayamos llegado a la conclusión de que Dios no existe, estaríamos abiertos a que si hay evidencias que prueban lo contrario, cambiar de opinión. Sí, solamente que pasa algo incluso más grave que esa evidencia. Hablaremos ahora más de esto, pero yo creo que hay un punto más grave que no haya evidencia de que Dios no existe. Claro, pero yo decía antes, ¿no? ¿Estaríais abiertos a si hubiera una evidencia suficiente, que podríamos hablar después de qué sería suficiente para ti, pero si hubiera algo como que Dios ahora mismo aquí te habla y te dice, oye, querido, Mira, vamos soy a empezar real. con una cosa muy sencilla, muy simple. Muy bien, me gustaría que comencemos analizando esta primera partecita, porque ellos dicen algo muy clave y es sobre el tema de la soberbia. ¿Es soberbio afirmar que Dios existe o es soberbio afirmar Dios no existe? Empecemos de pronto por Daniel, hermano, ¿vos qué pensás? ¿Es soberbio afirmar que Dios existe o que no existe? Por lo menos yo considero que no, porque, bueno, uno teniendo evidencia a favor suyo, por ejemplo, no sé, para el cristianismo, las 5 vías, o para el ateísmo, el ocultamiento divino, la simplicidad del naturalismo, mientras tenga evidencia suficiente, no es soberbio, yo encuentro. Bien, Carlos, ¿vos qué piensas, hermano? ¿Será soberbio afirmar Dios existe o Dios no existe? Ya bueno, con respecto a eso, yo creo que podría llegar a ser una actitud muy infantil, porque si nos basamos en eso, prácticamente todo el desarrollo intelectual que viene desde hace 2500 años más o menos, desde Aristóteles o Platón, estaría plagado de personas llenas de soberbia. Entonces, claro, es como dice Daniel, no es cosa de soberbia, es cosa de fundamentar lo que uno dice, porque si fuese una cuestión tan fundamental que se debe discutir sí o sí, al menos a nivel académico, bueno, es como que se está obstruyendo por una especie de prejuicio que se tiene. Entonces, no considero que de alguna manera constituya un acto de soberbia discutir sobre, digamos, una cuestión tan fundamental para la vida humana. Totalmente, mi hermano. Así es. Yo, por ejemplo, desde mi punto, yo considero que no entra en un tema de soberbia, pero que en muchas ocasiones quizás sí se puede llegar a esto y se llega más que todo es del lado de la persona que lo afirma sin dejar la posibilidad a ver los argumentos de la contraparte. Me parece que ahí entra más el tema de la soberbia, pero somos claros en que cuando la verdad es verdad, ahí no importa quién la esté diciendo, sigue siendo verdad. Es como si algún químico dijera, hombre, estoy dudando de que H2O es agua. ¿Será que entonces si alguien dice, H2O no es agua, es soberbio? O alguien dice, H2O sí es agua, ¿será soberbio? No, obviamente el químico que diga H2O es agua no está cayendo en una soberbia, está cayendo en afirmar algo que es una verdad. Y el que lo niegue, hombre, pues se le respeta, pero no le creemos. Y yo creo que en este punto de los argumentos del ateo y del creyente, me parece que pasan también por esa cuestión. Vamos a ver entonces quién puede tener argumentos más sólidos. Y en ese sentido, por eso nosotros como creyentes podemos estar afirmando que estamos en la verdad, escuchamos al ateo y aunque le respetamos, pues no le creemos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos argumentos mucho más contundentes. Vamos a continuar entonces con el video porque aquí van a empezar a hablar del concepto de la definición de Dios. Ese primer, y hablando sobre Dios. Bueno, ¿qué es para ti? Qué bonito. Perdona, ¿Qué sería, la interrupción, la perdona. definición de Dios? Porque Sí. eso ya creo que es el primer punto de anclaje 100%. de este debate. Y ahí he ido a un momento histórico en el que un ateo y un cristiano hacen un debate muy famoso que es Bertrand Russell y Coplestone, y vamos a estar de acuerdo en una definición y ellos dicen que Dios es el ser supremo, distinto del mundo y creador del mundo. Y he ido a rescatar esta definición, de hecho me parece que representa bien a lo que normalmente hemos conocido en la tradición cristiana y filosófica como Dios, como el ser personal supremo, distinto del mundo
y creador del mundo. Súper importante esto, porque muchas veces tenemos discusiones sobre Dios, pero es como que no, si no lo definimos de partida, podemos estar diciendo nada. Claro. De hecho, mucha gente creerá, cuando dice cree en Dios, creerá en dioses muy diferentes. Hay gente que creerá en el Dios católico, apostólico, romano, tal y como lo dice la Iglesia, y habría gente que piense en él como de un modo a lo mejor muy aristotélico, como esa causa que genera el universo, y ya está. Y nada más, ninguna propiedad más. Es importante. Ahora, pues eso, tenemos que concretar en qué Tú concretar. le has dado un nivel, tal y como hemos comentado, personalizado. Es decir, que es un ser semejante a nosotros. Es un ser No personal. es una energía etérea que no se pueda de No. alguna forma Claro. definir. Si dijéramos semejante Tiene a una nosotros, definición. es problemático en cierto sentido, es un ser con cierta Definido. agencia y personalidad. Sí, sí, sí. Ujú. Sí. ¿Para ti qué sería? Ya sé que tú crees que no existe, pero ¿cómo definirías a Dios? Bueno, el Dios que yo he venido aquí, Ujú. el Dios con el que tengo problemas, mejor dicho. No, yo soy ateo, pero soy ateo en el sentido de que yo no creo que existe, o mejor dicho, mis conclusiones es que Que no existe. el Dios que no existe es uno concreto, que es precisamente el que ha definido aquí. José. Claro, imagino. Ese Dios que es personal y que es supremo. A lo mejor tenemos que disgregar un poco qué significa que algo sea supremo, Claro. ¿no? Supremo es ese Dios que todos pensamos que tiene esas propiedades increíbles, la omnipotencia, lo puede hacer todo, la omnisciencia, lo sabe todo, es todo bondadoso. Metemos también eso ahí, ¿no, José? Es muy importante. Sí, entiendo cuando, por ejemplo, normalmente hablamos de supremo, hablamos que supremo en cualquier propiedad que haya la tiene a la máxima potencia. Claro, pero eso, Está OP. pero eso podría valer para la bondad y para la maldad, ¿no? Si hablamos de características similares a las Creo que humanas. habría razones de peso para argumentar que un ser Luego hablaremos de la bondadoso, maldad del mundo. bondadoso es mejor que un ser malvado. ¿Vale? Entonces, si es supremo en cualquiera de las características, entonces entiendo que un ser pura bondad es mejor que un ¿Es ser. perfecto? Eso Claro. es perfecto. De hecho, eso es lo que significaría supremo, ¿no? Perfecto. Es inmutable. No se puede perturbar, ¿no? Bien, hasta este punto, para que obviamente no alarguemos pues con mucho los pedazos para poder irlo discutiendo, se está hablando del tema de la definición, el concepto de qué es Dios, ¿no? Cómo definir a Dios. A mí siempre me ha encantado la definición tan sencilla como decir que Dios es el ser subsistente y que de ahí obviamente se puede desprender muchas más explicaciones filosóficas, teológicas, pero así tan sencillo como que Dios es el ser subsistente. A mí me gusta esa. Y esta charla que está teniendo Jordi Wild con Josué y con Crespo, me parece interesante en el sentido de la moderación de Jordi, porque es que Jordi Wild es agnóstico y esa moderación que él está haciendo no es una moderación de simplemente les mido los tiempos, sino que él también mete la cucharada y entonces él también pregunta, pero les pregunta de manera picante también a los dos, bueno, ¿y usted por qué cree esto? Bueno, ¿y usted por qué cree lo otro? Entonces hace como que se vuelva fluido y que también obviamente se desarrolle un poco más interesante la conversación. Carlos, mi hermano, ¿qué piensas de las definiciones de Dios que estaban dando allí? Josué, por ejemplo, estaba hablando del debate que tuvo Bertrand Russell con este sacerdote jesuita Completon. ¿Qué piensas, hombre, de esto? Bueno, para entender más que toda esa definición de Dios, hay que comprender que si bien Copleston era un gran sabio sobre toda la historia de la filosofía moderna y escolástica, su definición o concepción de Dios, si bien obviamente no se alejaba a la del catolicismo, era más de orden, digamos, leibniziana. Por ejemplo, el argumento que él presenta es una reformulación del argumento cosmológico que da Leibniz en varias obras, como lo es en la monadología, por ahí del parágrafo 36 en adelante. Entonces, claro, yo creo que la manera más sencilla de definirlo, tal como lo has dicho, es definir a Dios como es aquel que subsiste. Porque, ¿qué queremos decir con esta definición? Básicamente es aquel que posee su principio de realidad o de ser real por sí mismo y por lo tanto es autosuficiente de manera plena. No depende de nada ajeno porque nada se le añade. Él ya es pura perfección, no le hace falta absolutamente nada. Totalmente. Daniel, mi hermano, ¿qué piensas de lo que estaban diciendo entonces aquí tanto el ateo como el creyente? Y
si pensás que obviamente la posición de Jordi igual que dice, bueno, entonces usted tiene un Dios que es personal y que obviamente Crespo termina diciendo, yo tengo problemas con ese Dios personal. O sea, no está descartando a Dios. Como ateo, me parece que no está descartando a Dios, está descartando es el Dios en el que cree el cristianismo específicamente. ¿Qué piensas, hermano? O sea, yo pienso que, bueno, primero encuentro un poco, entiendo como estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que Dios es el ser subsistente, pero podría, bueno, según el ateo, porque, bueno, según nosotros, por ejemplo, el vacío cuántico es contingente, como diría Leibniz, pero para el ateo podría ser, ¿cómo se dice? Necesario. Entonces, yo creo que es muy general esa definición para el ateo, ¿se entiende? Pero yo diría que en general Dios se puede definir como el ser subsistente o el ser necesario por sí mismo y eso ya desprende todos los atributos y si el ateo es sincero intelectualmente va a terminar aceptando esos atributos. Si cree en un ser ya subsistente de por sí como el vacío cuántico, etc. Sí, exacto. Es que ahí es donde yo veo que de pronto puede tener el problema el señor Crespo, y es que al él negar la personalidad de Dios, pues está en todo su derecho de negar el resto de atributos divinos. Pero el problema es que él no está dando un argumento con el cual esté negando la personalidad de Dios. Simplemente dice que tiene un problema con y ya vamos a ver obviamente el tipo de argumentos o de objeciones que él tiene al respecto. Vamos a continuar entonces con el video. Perfecto. ¿Es creador? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, lo has dicho en la definición. Sí, creador del mundo. Para ti es una parte fundamental. Dios es el creador de todo lo que conocemos. O sea, para mí es importante entender, que creo que lo hablaremos después, que hay razones, creo, lógicas para creer que debe de existir una causa incausada, un principio... Que para ti Dios no es un ser que nace después del inicio del universo, sino que es el punto primero de inicio de todo, ¿no? Creo que debe de serlo, debe ser esa famosa causa incausada o ese motor inmóvil que diría Aristóteles. Hablemos del origen del universo, entonces. Es el primer tema que quería hablar con vosotros. El origen de todo. Vamos a decir, de la existencia de la realidad. Vale. Vamos a ¿vale? ¿Es necesario que exista un ser supremo? Empiezo contigo, Crespo. ¿Es necesario que exista un supremo para que el universo y la vida puedan existir? La historia del universo, tal y la conoce la ciencia, y tal y como entendemos ese cómo las cosas evolucionan, nos hemos unidos a través del proceso de selección natural, hemos llegado hasta aquí. Todos los animales, todos los seres vivos del planeta, ¿no? Hemos llegado hasta aquí gracias al proceso de selección natural. Si echamos la película hacia atrás, acabaremos en un punto en el que tenemos organismos unicelulares muy pequeños, en el micrómetro, por encima del nanómetro, y en ese momento, seguramente, un montón de células muy grandes, lípidos, ARN, seguramente llegaron a encajar de la forma correcta para que emergiera el concepto que es la vida. Eso sucedió cuando el universo tenía 3.800 millones de años. O sea, ha llovido. Es decir, actualmente el universo tiene 14.000 millones de años. Cuando tenía 3.800 millones de años, hemos pasado de 14 a 3, 4. ¿Se sabe con exactitud esto? No, es un margen muy grande. Creo que es entre 4.000, entre el inicio de la Tierra, 4.500 y 3.800. Creo que es lo que se está barajando. Pues en ese momento ocurre esa propiedad, ¿no? Las moléculas sin vida, de algún modo, se unen para formar vida. Esas transiciones, hay varias hipótesis que nos dicen cómo han podido suceder. No es tan raro, hay en el que se basa la vida, literalmente las vemos en nebulosas en el espacio. Algunas las podemos sintetizar a partir de cosas muy sencillas en un laboratorio, ¿no? El famoso experimento de Parín. Y tenemos varias hipótesis de cómo podría haber pasado eso. Seguimos echando atrás la película. El planeta Tierra, sabemos que surge de esa nube de polvo, rocas, etcétera. Decimos que somos polvo estelar, ¿no? Somos polvo estelar, ¿no? Siempre, ¿no? Esa nube que dejó el Sol en su creación. El Sol surge de una nebulosa. Todas las galaxias y estrellas del universo que vemos realmente surgen de una nube enorme. Seguimos echando hacia atrás, el universo se contrae. De repente esa nube se convierte en un plasma ardiente en el que suceden muchas cosas. Seguimos echando hacia atrás y ese plasma en cierto punto surge. Aquí empezamos con el inicio de lo que nosotros llamamos universo, en el sentido cosmológico, ¿no? La región de espacio-tiempo que podemos ver. ¿Cómo surge eso? Pues a través, se piensa, es también una hipótesis, no está totalmente confirmada, de eso tengo disclaimer, el proceso de inflación. Cómo por una fluctuación cuántica del campo del inflatón, el universo se expande brutalmente
y la energía contenida en el inflatón pasa al resto de campos del universo, surgen las partículas, surge el plasma. Y esa explicación es la mejor para explicar ciertas propiedades cosmológicas que tenemos. Ok. Pues, a ver, ya ustedes me dirán qué opinan, pero pues a mi parecer, Crespo apela al tema de la fluctuación cuántica, pero esa fluctuación cuántica sigue siendo materia. ¿De dónde sale? La dejo ahí. Carlos, ¿qué piensas, hermano, de este argumento de Crespo, donde comienza a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás en la cuenta regresiva hacia lo que podría ser el inicio y que para él no es un inicio, sino un tipo de fluctuación cuántica, porque más adelante él obviamente va a apelar al tema del universo eterno, pero hasta este punto, ¿qué piensas, hermano? Bueno, más allá de que yo veo una petitio principio, o sea, veo que una falacia en la cual él asume algo como ya demostrado o autoevidente cuando no lo es y no lo ha demostrado y por ende debe demostrarlo, veo que le está cayendo en un fisicalismo, o sea, en una reducción de todo a la ciencia física. O sea, está bien que sea físico, pero eh, me parece a mí que cada ciencia particular justamente está limitada por su objeto de estudio. Es como explicaba Enrique, el físico solamente estudia una parte de la realidad, que es la materia. Entonces es como que el físico vea solamente en blanco y negro y vea una pintura y no porque él sea incapaz de ver el resto de colores, quiera decir que esa cosa, esa pintura, perdón, no tenga colores. Simplemente que él no puede captar la totalidad de las cosas. Y bueno, aquí me parece que sucede lo mismo, porque está perfecto que él explique como cosmólogo todo el proceso evolutivo del universo, pero me parece que más allá de esa petición de principio, de esa asunción gratuita, es como que no está explicando nada. Sí, explica que digamos, los organismos vivos como materia eh, que se automueve, por así decirlo, sí es condicionada por la selección natural, por factores bioquímicos, pero me parece que en el fondo no estaría diciendo nada con respecto al tema. Totalmente, o sea, es una explicación muy buena y que se puede escuchar muy científica, pero en realidad no está dando ningún argumento sobre lo que se preguntó y es el origen. ¿Qué piensas, Daniel? Bueno, lo que pienso es que, bueno, en primer lugar, recalcar lo que dijo mi amigo Carlos, de que cada ciencia estudia a ver, por ejemplo, es como decir que, no sé, voy con un detector de metales y no encuentro plástico. O sea, no tiene sentido simplemente porque la ciencia no es, por ejemplo, la ciencia, no sé, la física no estudia la filosofía y la filosofía no estudia la física en sí. Por lo mismo diría que es algo absurdo, y además de que las fluctuaciones cuánticas, por algo se llaman fluctuaciones, cambian, o sea, son contingentes porque pudieron existir de otra forma, ¿se entiende? Entonces, por lo mismo depende de otro ser, porque pudo no existir, ¿por qué? Porque pudo haber existido de otra forma que no sea esa, y cambian constantemente de energía, más que materia es energía, pero sigue siendo algo contingente porque cambia constantemente. Totalmente, mi hermano, así es. Y ya por eso entonces, dada esta primer parte, ahí se quedan hablando un buen rato, pues como al respecto de esto. Quien quiera ver el debate completo, pues obviamente puede ir al canal de Jordi Wild, allí obviamente lo va a ver recorrido. Nosotros la idea es que vamos a estar acá comentando algunos puntos específicos, por eso voy a saltar aquí a este pedazo de donde Crespo precisamente dice que el universo es eterno. Y vamos a ver qué dice al respecto, de por qué piensa que el universo es eterno. Con geometrías que no conocemos y que esté detonando universos todo el rato y que lo haya estado haciendo internamente, es una posibilidad. Entonces estás Josué, sugiriendo... claro, ahora te toca a ti hablar del inicio. Claro, o sea, estás sugiriendo que el universo es eterno. Sí. El concepto eterno es un concepto difícil de comprender. ¿Por qué? Mi pregunta aquí, no como científico que no lo soy, como ignorante o amante de vuestros campos, ¿está el campo científico
cerca de creer esa idea del universo eterno, porque sobre todo la gente que leo me da la sensación de que no creen que el universo sea eterno, están más cercanos a creer que el espacio-tiempo comenzó a existir en algún momento. Esto pasa sobre todo, creo yo, porque la teoría clásica del Big Bang, una vez más, que no habla del Big Bang, pues eso sí que te dice que, claro, el universo se expande, lo echas hacia atrás, todo se va comprimiendo, entonces va a llegar un punto, va a llegar un momento en el que todo va a estar infinitamente comprimido. T igual a 0, el tiempo igual a 0. El espacio y el tiempo acaban ahí. Es como que no hay tiempo anterior porque se ha acabado, ¿no? De hecho, la relatividad general, es cierto, que es difícil que la relatividad general no te lleve a esa situación. Es difícil que la relatividad, la teoría del espacio y el tiempo, no te lleve a ese momento en el que hay un comienzo del tiempo. Claro. Esa cosa que a lo mejor sí llamaríamos como Big Bang, ese momento. Sin embargo, pasan dos cosas. Una es que sabemos que la relatividad general no es la última palabra. Hay una teoría superior que debe existir, que tenemos argumentos buenos de que debe existir, que es la teoría de gravedad cuántica. ¿Qué pasa cuando mezclas la cuántica? ¿Qué le pasa al espacio y el tiempo cuando se vuelven cuánticos? Que nos puede contar más cosas. De algún modo, ese Big Bang, esa terminación del tiempo, sería, por así decirlo, un error que estamos cometiendo. Hemos llevado la teoría más allá de donde tiene validez. Entonces, más allá de ahí, científicamente no es correcto o es asumir cosas que realmente existe un Big Bang. Inflación como una teoría que realmente mezcla estas cosas, nos podrían estar dando pistas de qué pasa en esos lugares peligrosos de la teoría. O sea, no se cree tanto en el Big Crunch, ¿no? Que era como el momento de llegar a un punto y que luego se condense otra vez y pim, y así eternamente, ¿no? Realmente nuestro universo no tiene la tipología, como la cantidad de materia oscura, energía oscura y tal, ¿no? Para que pase eso. Para que pase eso. Sí es cierto que hay otros modelos, como se llaman universos que rebotan, ¿no? Y ese rebote... Como un yo-yo casi. Como un yo-yo, ¿no? Como que el universo, pues, en algún punto del pasado se contrajo, se detuvo y luego se volvió a expandir. Y ahí es donde estamos nosotros. Incluso eternamente, ¿no? Y que podrían estarlo entre... Muy bien. De nuevo, pregunto. ¿En dónde en las palabras de Luis Crespo demuestra que el universo es eterno? Carlos. Bien, entonces, claro, a mí me parece que él en vez de estar argumentando, que creo que es lo que debería estar haciendo, porque bueno, por algo lo han llamado a un debate, él más que todo está explicando como si estuviera dando una clase, pero me parece que nuevamente él está haciendo, más que todo lo digo como, digamos, aficionado de la epistemología y la filosofía de la ciencia, que lo que está haciendo de vuelta son petitios principis y de algún modo reduccionismos de un conocimiento particular, digamos, a ponerlo en un altar de un conocimiento fundamental, como lo hacía con la física. Porque, por ejemplo, dice, bueno, el tiempo creo que apelaba al eterno retorno de alguna manera, es decir, que el universo cuando está en un proceso, digamos, como hasta las proposiciones que da como que se reduce infinitamente cuando llega a un cierto punto de comprensión que él ahí hablaba, bueno, son proposiciones metafísicas como porque ¿cómo es posible que algo sea infinitamente, digamos, pequeño? ¿Sí? Eso técnicamente desde la metafísica no es posible. Obviamente capaz lo dirá para endulzar más el lenguaje, pero más allá de eso, a cosas como el tiempo, y esto lo afirmaban filósofos materialistas como Mario von G, no lo estudian los físicos, ni siquiera el mismo concepto de materia de forma general, sino que lo estudian los filósofos y los científicos se sirven de ello. Y él está diciendo, no, pero los modelos científicos, bueno, pero los modelos científicos se sirven de presupuestos filosóficos para poder operar. Entonces, un modelo científico me va a intentar explicar, qué sé yo, los estados de ánimo y eso no va a querer decir que el alma no existe, simplemente estaría, digamos, rompiendo lo que ha hablado Daniel, rompiendo esa barrera de lo que él mismo estudia. Es como que yo agarro un detector de metales y con el detector de metales encuentre madera. No tiene sentido. Así es, mi hermano. Es que eso es lo que yo he notado. Y yo sé que obviamente Luis Crespo es un sujeto súper inteligente y en su campo podrá ser un genio. Entonces, no solamente porque hable muy bien de su campo, va a poder entonces argumentar destruyendo una teoría que se haya planteado de cualquier otra forma, porque hombre, es que hay muchos científicos que son teístas, que la tienen súper clara en su vida científica y no tienen ningún problema con su vida espiritual.
Pero entonces lo que plantea aquí Crespo es como que hubiese ya un consenso científico desde la parte física que avala todo lo que él está diciendo, pero lo que él está diciendo es simplemente como una explicación de cómo se ve desde la física X suceso, pero como dije desde el principio, no está argumentando y no está demostrando el planteo que él hace, que en este caso es decir que el universo es eterno. Daniel, mi hermano, ¿vos qué pensás? ¿El universo es eterno? ¿No es eterno? ¿Qué tenés para decir, hombre, frente a lo que está diciendo el señor Crespo? Yo creo que el universo no es eterno por razones filosóficas. Y bueno, igual lo que dice él tiene una refutación porque es meramente teórico en cuanto a eso. No es como seguro 100%, no es como una ley. Lo que él dice es algo teórico y no, de hecho, el consenso en su mayoría es que sí hubo un momento donde no había ni espacio, ni tiempo, ni materia. Y bueno, yendo al tema, ¿cómo se puede refutar esto? Aunque esta no es la refutación actual, sino que es más compleja y todo eso, en el video de Aristarchus comentando este debate se puede ver. Aristarchus X, un youtuber ateo que está de acuerdo con el finitivismo causal y todo eso. Bueno, en resumen, es que el universo, al expandirse y al cerrarse, así como dice él en este eterno retorno, gasta energía. Pero la segunda ley de la termodinámica dice que el universo se está quedando sin energía usable y por lo mismo, al gastar energía, no puede estar así todo el tiempo infinitamente porque si no, ya se hubiera gastado. ¿Se entiende? Y sería absurdo de esa forma. Y bueno, en cuanto, de nuevo, se está metiendo en temas científicos, no filosóficos, ¿se entiende? Y por lo mismo, también podríamos plantear argumentos filosóficos como la paradoja Grim Reaper de Alexander Proust o la paradoja Grim Messenger que es una variación de la paradoja Grim Reaper ay, se me olvidó su nombre, ya, pero de otro filósofo teísta, así que eso, sí. Muy bien, es que, y ese es el tema, y aún así, el debate es la existencia de Dios. Incluso el mismo Santo Tomás de Aquino bien decía que el universo bien podría tranquilamente ser eterno y aún así esto no elimina el concepto de la existencia de Dios. Entonces, por más que él quiera estar dando vueltas de un lado para otro con conceptos físicos y cuánticos, sigue sin demostrar su planteamiento inicial y es Dios no existe. A lo mejor hasta es más inteligente en ese sentido Jordi, que prefiere esconderse dentro del agnosticismo, porque él dice, yo no me creo tan inteligente para negar la existencia de Dios, pero tampoco me creo tan inteligente para afirmar la existencia de Dios. Pero esta segunda es porque obviamente no lo ha estudiado, pero no se siente en la capacidad de dar los argumentos suficientes para decir Dios no existe. Y eso es lo que se supone que está pretendiendo hacer el amigo Crespo, pero hasta ahora no he visto el primer argumento que me devuelva al ateísmo. Vamos a continuar con el siguiente tema, porque es un tema importante y es un tema que se toca de manera muy amplia cada que se toca el tema de la existencia de Dios, y es el tema de el libre albedrío. Vamos a ver qué es lo que dicen al respecto de esto. Te lo pregunto a ti, tú Sí. que afirmas que Dios existe. Sí. Si Dios existe y conoce nuestro fin, nuestro inicio, nuestro momento actual, ¿tenemos libre albedrío? 100%, creo que no hay problema. De Tenemos hecho, libre albedrío. Sí, os diría que o sea, hay tres grandes posiciones hoy en día. Pero él lo dentro de- sabe, ¿no? Entonces, Sí. Por favor, claro, dale el argumento. Bueno, esto vamos a verlo más adelante en el podcast, ¿no? Pero es la idea de que, y por esto es una de las razones por las que soy ateo, es porque la propia idea de Dios es patológica. ¡hostia! Patológica. Patológica o contradictoria. Es contradictorio. Hombre, No, patológica es una forma- es es una una afirmación bonita, ¿eh? O sea, es una enfermedad, es una enfermedad. Es una forma poética, es una manera de Nietzsche, ¿no? Nietzsche Mira, de te voy a hacer decir una las cosas. pregunta, y aunque luego vayamos a hablar más en ello. ¿Para ti el concepto de Dios es infantil? No, el concepto de Dios no es infantil. De hecho le costó mucho a la humanidad llegar al concepto de Dios. Pero es patológico. Lo que quiero decir es que cuando... Mira, por ejemplo, Jordi, si yo voy... Una vez más, nos dicen lo mismo. ¿Puede la ciencia demostrar la existencia de Dios? ¿No? No puedes, porque evidentemente necesitas pruebas para eso. Ya, pero por suerte nuestros amigos los filósofos tienen una herramienta extra.
La herramienta es esta. Si yo, Jordi, te digo, existe un cuadrado circular, un Claro. círculo cuadrado. Claro. No tienes evidencias para demostrar que no existe el círculo cuadrado. Y tú dices, tú eres gilipollas, porque un círculo cuadrado son dos cosas que no son compatibles. Son palabras juntas que no significan nada. No significa nada. O sea, es casi como, es solamente lenguaje. No refieren a una idea. Un perrito, pues es un perrito, ¿no? Yo digo perro y es un bicho, ¿no? Pero esas palabras juntas son contradictorias. ¿Y no tú llevan a crees que nada. Dios es eso mismo? Yo creo que el Dios que has definido, All right. cuando miras sus propiedades, las comparas y miras qué consecuencias tienes, te llevan a contradicciones. Así que yo soy ateo porque creo que ese Dios que Josué ha definido no puede existir porque es contradictorio como el círculo cuadrado. Bueno, hablando de contradicciones y antes de continuar, se supone que la pregunta en cuestión es sobre el libre albedrío y ya entonces Crespo se está metiendo entonces con el círculo cuadrado. Entonces, es sutil a veces, pero hay que darse cuenta de las cosas. ¿Por qué salta? Ahí saltó ya de tema. O sea, quien está proponiendo los temas, obviamente es en este caso quien está moderando, que es Jordi Wild. Entonces, listo, él es el que decide en qué momento se para con X tema y propone el siguiente. Y acaba de proponer el siguiente tema y es el libre albedrío. ¿Qué tiene que ver el círculo cuadrado y el perrito con el libre albedrío? Carlos, ¿qué piensas de este pequeño momento que acaba de ocurrir ahí? No, bueno, simplemente me parece que es como que él está intentando nuevamente dar muchas explicaciones sin dar muchos argumentos, de algo que capaz va a decir de que el libre albedrío es incompatible con la omnisciencia, porque si Dios conoce todo, entonces Dios ya sabe todo y todo ya está dado. Entonces lo que ahí uno debe hacer para evitar esa objeción clásica es apelar a un modelo metafísico, porque claro, digo, Dios es omnisciente, pero ¿qué quiero decir con que Dios es omnisciente? Bueno, que ya conoce todo en su acto puro, al menos de manera atomista. Entonces, una cosa es el mundo contingente y otra cosa es Dios. Dios, al ser pleno, al ser trascendente en el sentido de estar más allá de todo lo finito, al ser infinito, conoce todo, sí, pero como indica el filósofo Agustín Echevarría, yo no puedo bajar el conocimiento de Dios, que él lo ve como ya realizado, al mundo y decir, bueno, como Dios ya conoce en su eterno presente que Carlos es un licenciado en filosofía y bajo ese conocimiento al hoy, entonces yo digo, bueno, Carlos es un licenciado en filosofía. No, porque sencillamente lo único que hace Dios en este caso es conocer las cosas, mas no la determina. Conocer no necesariamente es causar. Y bueno, esa es una respuesta breve a ese clásico argumento. Pero por lo demás, sí, yo creo que Crespo está desviando de a poco el tema inicial. Totalmente, así es, mi hermano. Me gustó mucho eso de conocer y no determinar. Daniel, ¿qué piensas de este primer pedacito, hermano, antes de que entren en realidad el tema del libre albedrío? Que a mí me encanta ese tema. Contanos a ver, ¿qué piensas? Ok, yo pienso que, bueno, quizás lo que quería referirse a esto podría ser con, bueno, lo que dijo Carlos, que es que sería algo contradictorio, entre comillas, que si Dios ve todo, ve el futuro también y por lo mismo ya está predeterminado. Pero dentro de un modelo atomista, digamos que esto no es así, porque Dios tan solo con conocer el ser en esencia, o con conocerse a sí mismo, ya sabe todo sobre todos los, entre comillas, seres, o todo lo que se conoce en esencia a sí mismo, ya conoce todo sobre él. Y por lo mismo conoce a los seres en esencia completamente. Y con eso ya sabe con qué personas se va a juntar, con qué... nos conoce en completitud. Y por lo mismo ya sabe cómo vamos a actuar y todo eso. Pero también otra explicación que aplica el tomismo es que Dios ve todo en un mismo tiempo. ¿Se entiende? O sea, Dios, por ejemplo, ve el pasado, vive en un eterno presente, entre comillas. No es que el presente se aplica sobre el tiempo, pero vive en un eterno presente para dejarlo como, entre comillas, más claro, no sé cómo decirlo, pero lo ve todo de una sola forma. O sea, es como una línea temporal, lo ve solo una línea temporal completa. Ve lo que hicimos ayer, lo que hicimos hoy, lo que vamos a hacer en el futuro. No es que esté predeterminado en sí el futuro por Dios. ¿Se entiende? Eso. Así es, mi hermano.
Yo lo decía, por ejemplo, inicialmente, es por el tema de que yo lo que veo de pronto en Crespo es que de pronto él confunde un poco los conceptos teístas sobre lo que nosotros mismos decimos de Dios, sobre la omnipotencia, la omnisciencia. Entonces yo digo que él de pronto lo que hace es que asume los conceptos según su interpretación de estos, no lo que nosotros como teístas, como cristianos decimos, es que esto es lo que nosotros creemos referente a la omnipotencia, la omnisciencia. Claro, si él interpreta esos conceptos a su propia manera, pues los va a ver contradictorios entre ellos mismos. Ejemplo de esto, él dice, bueno, la omnisciencia quiere decir que Dios lo sabe todo, y si Dios lo sabe todo y es un Dios bueno, entonces ya esto es incompatible, porque si Él lo sabe todo, no tendría por qué permitir absolutamente nada malo. Entonces ya combinan esto con el problema del mal, y por eso es que lo ven incompatible muchos ateos. O sea, lo digo porque yo lo viví y yo lo hacía de esa manera, y es más que todo un desconocimiento, una ignorancia de lo que en realidad significan los conceptos. Vamos a ver lo que nos dice entonces aquí al respecto de esto. Entiendo ese argumento, pero creo que no es cierto. Creo que es únicamente cierto si asumes algunas de las propiedades de Dios con una definición un poquito burda. Y para eso vamos, y para eso venimos simple, aquí. claro, y para eso venimos aquí a definimos, pero si nos centramos específicamente, si quieres, en la parte del libre albedrío de una forma muy sencilla, os cuento. Vale, hay tres. Déjame, o sea, la paradoja esta que hablamos. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y por otro lado, Dios nos ha dado libre albedrío, podemos hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es eso posible? Eso parece una contradicción, porque si Dios lo sabe todo, no somos libres de ejecutar las cosas que Dios ya sabe que van a ocurrir. Eso es, porque Él lo sabe todo, Él ya ha visto la película. Entonces, ¿cómo es posible que podamos hacer cosas distintas? Si Él lo sabe todo, no podemos elegir. Estamos fijados en el tiempo. Así que, ¿cómo es posible? Incluso desde parte de la ciencia también se ha dicho esto. Ahí podríamos hablar un poco de cuál es la naturaleza del libre albedrío humano. Ahora sí que hablamos de que de hecho hay muchos materialistas hoy que no creen en el libre albedrío. Podemos hablar sobre esto. Pero ahora hablamos un poquito de esto. Reventará la cabeza. Esto del libre albedrío, que es una de las cosas más heavies que existen de todas las conversaciones filosóficas. Porque va contra lo que nosotros vemos como que yo hago así porque me apetece. Pues no. Claro. Eso es porque ya está escrito, podríamos decir. Si fuera correcto. Si fuera correcto. Y de hecho tú no lo ves tan claro, ¿eh? Y de hecho lo podríamos complicar mucho más. Justo antes, cuando estábamos comiendo, hablábamos de la frase de Schopenhauer, ¿no? De quiero lo que quiero, ¿no? O sea, puedo hacer lo que quiero, pero no puedo querer lo que quiero. Pero bueno, yendo al parte de esa idea de que Dios, como conoce el futuro, ¿qué pasa con las decisiones humanas o las acciones humanas libres? Hay tres grandes teorías hoy dentro de la filosofía, por así decirlo, cristiana o de filósofos cristianos, que son, en primer lugar, el teísmo abierto. En el teísmo abierto se cree que Dios vive en el tiempo y que el futuro no existe. Por lo cual, ese problema te lo cargas del tirón, porque no existe tal cosa como el futuro. Por lo cual, como los otros. Por lo cual, que Dios conoce, que no existe semejante cosa. La segunda posición que hay es la posición quizás más tradicional, que es la posición de gente como Tomás de Aquino, que seguirían los tomistas, y es esta idea de que Dios vive en una realidad temporal diferente a la nuestra, que es la eternidad. Por lo cual, Dios tiene una relación con la temporalidad del ser humano en un eterno presente. Lo cual es muy interesante, porque la relación de un Dios eterno con Jordi, con Crespo, con Josué, no sería en el Josué de hoy, sino que sería con el Josué de hoy, con el de mañana y con el de ayer. Por lo cual Dios está en un continuo presente en relación con nosotros, no con el Josué de hoy, te repito, sino con el todo. Por lo cual, ¿Dios conoce el futuro? No, porque Dios no tiene futuro. Dios conoce un eterno presente. La tercera opción, que es una, para empezar, muy curiosa, no sé si la conocéis, porque Luis de Molina, un monje católico de la Contrarreforma, la desarrolla aquí en España, y justo hoy el más defensor de esa teoría es William Lane Craig, que es un protestante que se llama el molinismo, porque acoge el nombre de Molina. Y Molina, viendo algunas evidencias que hay quizás en los evangelios, la biografía de Jesús, comprende que, o entiende que, Dios tiene no únicamente el conocimiento supremo de los principios o el conocimiento incluso de las cosas que acontecen, sino un conocimiento medio. Es decir, que Dios es capaz de entender los condicionales, conocer los condicionales. Es decir, Dios sabría cómo actuaría Jordi si Crespo ahora mismo se levanta y le pega un guantazo. ¡Hostia! ¡Ojo! Eso no ha ocurrido, pero... Va a ocurrir. Lo que dice Luis de Molina es que si ocurriera,
Dios sabría lo que habría. Por lo cual, esto, en cualquiera de los tres casos, en el primer caso, evidentemente, el futuro no existe, no hay ningún tipo de problema, en el segundo tampoco, porque es un eterno presente, y en el tercero, Dios sabría las acciones que los humanos ejecutarían en diferentes condicionales libremente, por lo cual tampoco existiría ningún tipo de problema. Bien, aquí se pone también un poquito entonces interesante el asunto. Carlos y Daniel, para los dos la misma pregunta. ¿Qué piensan de las tres opciones que el hermanito cristiano está ofreciendo? Obviamente, sé que ustedes se van a lanzar y yo también, obviamente más por la posición tomista en este caso, pero ¿qué piensan de las tres opciones que dio aquí el amigo? Carlos. Bien, hasta donde yo sabía, eso que estudio muy poco, el teísmo abierto es entendido como lo que a veces se conoce como teísmo neoclásico, que de clásico no tiene nada, porque se ve a Dios más como un ente más antropomórfico, que sufre, que cambia, que es una persona muy semejante a nosotros, no en el sentido de persona semejante a como lo diría la Iglesia Católica, porque creo que el teísmo neoclásico no tendrá más de 100 años de existencia y surge con cada, digamos, interpretación protestante de la Biblia para fundamentar una metafísica. Así como hay tantas llamas del protestantismo, hay tantas posturas neoclásicas por intelectual protestante. Entonces, bueno, yo diría obviamente que el teísmo abierto no niega el futuro, pero dice que Dios no conoce el futuro. Es decir, Dios está dentro del tiempo, dentro del esquema temporal, lo que se conoce como la presciencia, o sea, antes que los sucesos se den, porque Dios está dentro del concurrir de los sucesos, Dios no sabe, pero claro, eso sería una especie de imperfección en Dios, porque como Dios, siendo el ser supremo, no pueda conocer el tiempo. Luego, bueno, la posición tomista que hemos explicado es para nosotros obviamente la correcta, la más coherente. Y bueno, sobre el molinismo yo tengo varios problemas filosóficos con el molinismo, así también con el suarismo, con la posición del padre Suárez, que más que allá que tenga creo que el magisterio le ha dado el título de Maximus el Celsius. Bueno, yo tengo bueno mis problemas filosóficos con él, pero bueno, yo diría de manera rápida que mi problema con el molinismo es lo que ha mencionado José. Me parece que no se podría explicar de ninguna manera cómo Dios puede tener un conocimiento medio de los sucesos si nos alejamos de Santo Tomás, porque ojo, todo esto de decir el eterno presente y que Dios conoce, como decía Daniel y que me he olvidado de decir, las cosas con solo conocerse a sí mismas, claro, porque Dios al crear todo lo hace análogamente a Él. Entonces, cuando Dios se conoce así, también conoce lo que es semejante a sí. Entonces, yo creo que solamente cuando se aleja de Santo Tomás se podría aceptar algo como lo que proponía Molina. Totalmente, sí. Cae dentro de varios problemas, obviamente, ese alejamiento de Santo Tomás, pero bueno. Daniel, mi hermano, ¿qué pensás entonces vos de estas tres posiciones que el hermano cristiano está planteando y dejando sobre la mesa? Sobre todo porque cuando llega a la posición que más defendemos nosotros, que es la tomista, es cuando más, por ejemplo, en este momento podemos ver la cara de Crespo y es una cara que cada que se da un argumento, esa es la cara que propone él, pero no da un argumento en contra de lo que se está proponiendo. Entonces su argumento es la expresión de su rostro. Hermano, ¿qué pensás? A ver, yo me inclino más, obviamente, como ya hemos recalcado varias veces, por la atomista, porque yo creo que es la que explica mejor como todo esto de si estamos predeterminados, si no, etcétera. Y veo un problema con la primera, con la neoclásica, que es que ya sería imperfecto Dios, no solo porque no conoce algo y ya no sería omnisciente, sino porque si está, eso implica que está dentro del tiempo. Y si está dentro del tiempo, significa que tiene cambios. Y si tiene cambios es que no es completo 100%, o sea que tiene imperfecciones, ¿se entiende? Y por lo mismo sería absurdo, un Dios con imperfecciones es absurdo. Luego... Claro, ese es el tipo de dioses que normalmente plantean las religiones politeístas. Ese tipo de Dios, que precisamente sí, es un Dios que está dentro del tiempo y todo eso. Sí, claro, mi hermano, continúa. Sí, exactamente. Y con el molinismo,
veo el problema de que presupone ya que Dios sabe como las diferentes posibilidades que hay de elegir, pero el problema es que como no se explica por qué es así y por qué sería así, tampoco explica cómo sabe, tiene ese vacío, que cómo sabe cuál es la correcta. En cambio, el teomismo sí la tiene, que conoce, al conocerse en sí Dios en esencia completamente, conoce toda la forma de participar del ser que tiene él. Por lo mismo sabe en completitud lo que va a hacer la persona, entre comillas, persona o cualquier cosa con libre albedrío. Totalmente. Por eso es que digo que, pues obviamente sin demeritar la labor que está haciendo pues allí José como cristiano, que igual pues obviamente se defiende. De todas maneras me hubiese encantado que esa conversación hubiese estado allí nuestro amigo Enrique de Adictos a la Filosofía. Creo que en estos puntos específicos el debate hubiese dado un giro muy impresionante, del cual obviamente el amigo Crespo no hubiese podido salir de allá. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Tiene lógica para ti esto? ¿No te ha gustado, macho, Crespo? Ninguno. Las caras Oye, no eran muy ninguno, convencidas, pero- ¿eh? ¿Te va a gustar algo hoy o no? Sí, a lo mejor sí, a lo mejor quién sabe. Yo creo que está esperando a la Dios a lo la sabe, playa, ¿eh? Dios lo sabe ya, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Libre albedrío. Me ha dejado un poco puto loco el último, pero para mal. Lo Tienes que cual va a hacer absurda que en la 5 idea. segundos se me olvide. Ah. A ver, primero, el futuro no existe. No, el futuro No existe. existe. No. ¿Por qué existe? Existe porque, una vez más, como el tiempo es una materia física y es material, sí es competencia de la ciencia poder ver cómo funciona. Existe. El futuro es material y el futuro es ontológico. Ok. Eso quiere, es decir, de hecho, a través de relatividad especial, creo que Javi ha venido nos ha hablado, ¿no?, de cómo el presente es una cosa relativa. Es decir, ¿qué eventos que están sucediendo simultáneamente en el universo, es decir, como la rebanada del presente, Sí. puede cambiar dependiendo de cómo sea tu velocidad? Es decir, que lo que para mí es el futuro ya es el presente para alguien. Así que Hay no. una relación de elementos físicos que condicionan el futuro. Por tanto, para ti el futuro es algo Pero- palpable. pero vamos a Esa decir, ¿eh? red causal, Pero si sea- queremos verlo pero así, sea como- está ahí. Está ahí, existe y está comprobable. Está ahí. Pero Para si empezar, nos porque si no sería fijamos en un- contradictorio para todos los observadores. Pero si nos fijamos únicamente en un individuo, porque la pregunta va normalmente a el futuro de cada individuo personal. Da exactamente igual. Da exactamente igual porque si no, Dios no es omnisciente. Dios tiene que saber toda esa línea causal de todo el mundo porque si no, no es omnisciente. Si es omnisciente, Dios tiene que saber todo aquello que pueda ser sabido. Exactamente. Sí. Que pueda ser sabido. Entonces, que pueda. Claro. ¿En qué sentido pueda? Claro, quiero decir, si se asumiera desde una posición, yo he dicho, hay estas tres opciones, porque depende qué tipo de concepción tengas del tiempo, de la realidad y de incluso Dios mismo, ¿Cuál ahí tendrías tú de las tres que has dicho? seguramente la tomista, la segunda. La segunda. Seguramente. Ujú. Pero no me casaría con ninguna de las tres. Creo que las tres son interesantes Ujú. y en el caso de la primera, el teísmo abierto, que el gran representante de William Hasker no la estudia en profundidad, pero me parece interesante. Entonces, en cualquier caso, da igual la teoría, si te gusta o no te gusta más, esas tres teorías, las tres creo que responden. No es una cuestión de que me guste. Las tres, es las una tres cuestión Sabes de que que el los tiempo es- fundamentos no se aguantan. Que el tiempo, que el futuro es algo que existe y que el tiempo es esa red causal, yo creo que la relatividad general es una cosa que lo aguanta. Bien, aquí les voy a preguntar es qué piensan de esto que está diciendo precisamente Crespo sobre el tema, obviamente, el futuro existe, no existe, el futuro es medible por la física. ¿Qué piensan ustedes? Yo, como lo veo, no se deberían haber planteado las tres opciones de libre albedrío, sino que de entrada, si él mismo dice que aboga un poco más por la atomista, si hubiera centrado ahí, hubiera armado mejor el argumento y simplemente no lo deja escapar, no lo deja escapar de un presente, de un eterno presente, porque es que ahí ya no va a tener forma de salir Crespo para poderlo explicar filosóficamente. Tiene que apelar únicamente a su parte materialista y desde ahí no va a poder dar una buena respuesta. ¿Qué piensa Carlos, mi hermano? Bueno, a mí me parece que él sigue dando, como vos decías, más que todo explicaciones que argumentos, porque bueno, por ejemplo dice, no, pero el tiempo, bueno, pero ¿qué es el tiempo? No recuerdo en todo lo que vamos del debate, quizás antes lo haya definido, quizás lo define más adelante, pero no ha definido como tal el tiempo. Luego, la aplicabilidad, o digamos,
las reflexiones filosóficas que da con respecto a que, por ejemplo, la velocidad de algo es relativa y por lo tanto yo estoy realizando mi futuro y cuando vos no lo has realizado, me parece muy ambiguo, muy oscuro, porque claro, la noción filosófica del futuro que va arraigada con la noción del tiempo es lo que puede ser a partir de mi ahora. Entonces, no es ningún absurdo ni lo sería que, por ejemplo, que obviamente se sabe que el transcurso del tiempo en el espacio no es el mismo que en la Tierra, pero eso no anularía de ninguna manera, digamos, esta noción del futuro, ni haría que entre en problemas, ya que yo digo que la noción de la relatividad ya está en Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles decía, el tiempo es una magnitud que surge de la materia del cuerpo natural. Entonces, cada uno, en virtud de que actualice sus potencias, va a tener su propio desarrollo temporal, pero cada cual tiene, digamos, su propio futuro, porque es una cosa individual. Porque recordemos que filosóficamente se define el universo como la suma de todos los entes materiales. ¿Qué quiero decir con esto? El universo no es una cosa individual en sí, es la suma, así como cuando yo agarro un montón de piedras y empiezo a hacer un castillo de piedra, no hay como tal una cosa en sí, hay varias cosas que forman digamos, un conjunto que se puede dividir en esas cosas. Es lo mismo con el universo. Y me parece que él estaría haciendo lo mismo. Él me parece que está presuponiendo que el universo es un todo compacto, cuando el universo es la suma de las cosas de las que está compuesta. Además que entra en una grave contradicción, ya que si él mismo afirmó que hace un poco de tiempo, afirmó que el universo es eterno, ¿cómo va a negar un eterno presente? O sea, porque si él mismo se va a tirar al tema del tiempo, sobre el futuro, sobre el pasado, no tiene sentido para él si él es de las personas que piensan que el universo es eterno. De entrada ya está en una contradicción dentro de su propia cosmovisión. Daniel, ¿qué piensas de esto, hermano? Yo lo único que agregaría a lo que dijo Carlos, que lo dijo excelentemente, me gusta cómo lo dijo y lo explicó bastante bien, es que ya entraría en, o sea, ya que Crespo tiene una visión naturalista, materialista, no tiene escapada esto y de hecho su misma visión tiene una contradicción que se puede encontrar en Plantinga, que es el argumento evolucionista en contra del naturalismo, que bueno, es muy largo para explicarla acá, pero en resumen dice que si la evolución y el naturalismo a la vez son verdad, los dos son verdad, el naturalismo por lo tanto sería falso. Por lo mismo, podríamos decir de que si el naturalismo es verdad, por lo mismo, lo más probable es que el naturalismo sea falso. Entonces cae en una contradicción lo que dice él y tendría que llevarlo a algo que no sea el naturalismo. Totalmente, mi hermano. Así es. Muy buena acotación esa ahí, hermano. Vamos a continuar acá. Por lo mismo que yo les decía, que precisamente siempre en estos temas, cuando tratan de el libre albedrío, obviamente el caballito de batalla va a ser el problema del mal. Entonces aquí es donde ya ellos van a entrar a este tema. Entonces vamos a analizarlo a ver qué es lo que tiene que decir respecto al tema del problema del mal, que personalmente sí me parece que es el argumento más fuerte que puede tener el ateísmo frente al cristianismo, ni siquiera frente a Dios, porque el hecho del problema del mal no descarta la existencia de Dios. Lo único que hace es presuponer entonces que si existe el mal, entonces Dios es malo. Si Dios es bueno, porque existe el mal, todo este tipo de cosas, pero es muchas veces por el desconocimiento del problema del mal intelectual y el problema del mal emocional, que tristemente no se llevó obviamente a la mesa pues en este debate, pero bueno, vamos a ver cómo lo tratan y a ver qué podemos entonces nosotros sacar de esto. All right. Hay una figura que es como la que comentabas, ¿no? Vamos a hablar de la naturaleza del mal. Okay. Que es uno de los grandes problemas del creyente, ¿no? ¿Cómo puedes tú, vamos a empezar contigo, justificar el sufrimiento, las barbaries que suceden en la humanidad, que es que no somos ni conscientes de lo que pasa? Las madres que matan a los hijos, las guerras, las violaciones, torturas.
podría estar ahora de la maldad humana. Claro. ¿Entiendes esto? Y con un Dios bondadoso, omnipotente, omnisciente, que podría evitar esto. Si somos su creación y no quiere lo mejor para nosotros, ¿qué tipo de Dios es? O sea, yo no podría explicar eso, evidentemente, como te puedes imaginar, Es ni una de las darle, preguntas ni darle, jodidas, ¿no? ni darle explicación, sobre todo porque además es que cuando analizamos bien el sufrimiento humano, lo último que queremos es una explicación. O sea, eso que creo que estamos de acuerdo que hay algo mucho más profundo en nosotros que clama cuando estamos sufriendo. Aún así, a mí me gustaría conocer la posición de Crespo en este tema. Específicamente, no. Pase, ¿no? Con el triángulo de Pro Evolution. Y ahora espero que tú me la devuelvas bien para yo contestarla. Pero me gustaría saber del todo, en este caso, como estoy debatiendo con él, a qué estoy respondiendo. O sea, ¿cuál crees tú que es el problema? ¿Crees tú que el sufrimiento es un problema que elimina, lógicamente, la posibilidad de que Dios exista? Crespo. Qué interesante. Sí, a mí me parece contradictorio. Es decir, que Dios sea omnipotente, lo puede hacer todo, y que a la vez existe tanto mal, sí, es contradictorio en sí mismo. O sea, que tú crees... Quieres la precisión, ¿no? No, está guay con eso. O sea, entonces tú crees que Dios no podría tener ningún tipo de razón para permitir el mal. Continúa. Hasta ahí. Si yo creo si Dios existiera, mejor dicho, vamos a colocarlo también mejor, si Dios existiera, ¿tú crees que no podría tener ningún tipo de razón para permitir el mal? ¿Me estás diciendo acaso que una solución a este problema es un plan inefable? No, Crespo, te hace una pregunta solo. Vale. Si me vas a llevar ahí, cabrón. Sé que da igual. Me has tendido una trampa. El master plan de Dios. Me has puesto una red para que aprendamos. No, Dios me libre, nunca mejor dicho. Que venga Dios, que no se quería decir, pero está aquí. Está aquí, lo puedo garantizar. Lo que quería saber es una posibilidad que Dios permita tanto mal y lo haga. No, y además hay grados de mal, porque es que hay un mal. No tiene ningún tipo de sentido. Que a veces tú puedes ser un mal. No. Hay mal tan grave y tan cruento, salvaje. No, por eso esa idea de que Dios, aunque sea un plan, de que Dios instrumentalice el mal para generar bienes supremos y alguna vaina así, a mí me parece complejo. Desde luego no sería un Dios benevolente en ese sentido. Por eso digo que nos metemos obviamente en terrenos bastante ásperos. El problema, el mal, el sufrimiento. Y yo estoy seguro que muchos de los que abrazan el ateísmo o el agnosticismo, una de las principales razones que tienen es el problema del mal emocional. Nunca es un mal intelectual, siempre es un problema del mal emocional. Y muchas veces somos supuestamente los creyentes los que basamos nuestra cosmovisión en emociones, en una fe ciega y todo eso, pero muchas veces el ateísmo y el agnosticismo por fuera lo que reflejan es tener un problema con Dios porque no soluciona todos los problemas y el sufrimiento del mundo. Ese es el tipo de Dios que el ateo y el agnóstico quisiera. Un Dios que esté constantemente solucionando los problemas de todo el mundo y que si alguien va a causar cualquier tipo de mal, venga en ese momento, utilice su omnipotencia y como lo sabe todo, entonces utilice su omnisciencia para evitar que esas personas causen el mal. El problema es cuando ese Dios ya se mete con sus propias desviaciones, con sus propias maldades, porque entonces ahí ya la persona va a empezar a ver la maldad de una manera muy relativa. Yo lo que estoy haciendo no está mal, porque a mí me gusta, yo siento placer con eso, entonces ahí ya es donde el mal se vuelve relativo y por eso digo que es un mal emocional y el problema del mal y el sufrimiento lo ven siempre de manera externa. Carlos, mi hermano, ¿qué piensas del tema del problema del mal y hasta ahora cómo lo han planteado? Bueno, es tal como vos has dicho, porque primero has dicho que es el argumento más fuerte que tiene el ateísmo a su favor, pero no por su intelectualidad, sino por su emocionalidad, por lo que se llama falacia ad passionis, falacia desde la pasión. Entonces, claro, ni aunque te pongan el ejemplo más aberrante y que nadie querría pasar, así como pasa en el tema de las discusiones filosóficas sobre el aborto, por más que alguien diga, no, pero hay una niña de 14 años indígena, ciega, parapléjica, sordomuda, que ha sido violada por su padre. Bueno, por más que uno ponga las circunstancias normativas, morales más aberrantes que un ser humano pueda pasar, eso no convierte a la cosa en sí misma mala ni buena. Entonces, me parece que uno debería, por honestidad intelectual, salirse de esas mismas emocionalidades porque no hacen nada. Por ejemplo,
ellos dicen, hay una gran cantidad de mal en el mundo. Pero claro, aquí está el problema. Y esto es lo que los filósofos llaman, digamos, un salto epistémico, un salto del conocimiento. Porque yo estoy dando mi juicio, que es un modo de conocer finito. Entonces, ¿cómo yo puedo dar un salto así de un modo de conocer tan finito a una proposición tan general? O sea, como yo sé que hay una gran cantidad en el mundo, como yo sé que no hay una menor cantidad de mal en el mundo, digamos, es como que meten mucho la subjetividad en estas cuestiones y al final de cuentas, por ejemplo, decía Jordi White, que diría, no, bueno, pero si hay males, perdón, si hay virtudes que necesitan de un mal para existir, eh, lo que decía Henry, creo que lo decía en el podcast que él ha ido, Dios no sería omnibenevolente. Bueno, pero él lo está diciendo sesgado desde su pura emoción, porque intelectualmente hablando, una cosa no anula la otra. Entonces me parece que ellos dos, tanto Crespo como Jordi, no están abordando la cuestión de una manera intelectual. Totalmente. Daniel, mi hermano, ¿qué piensas entonces del problema del mal y de cómo se está abordando hasta ahora? Pues ahí, porque falta un pedacito también donde continúan hablando al respecto, que parece interesante que lo abordemos. Pero hasta ahora, ¿qué piensas, mi hermano? ¿Cómo ves vos el tema del problema del mal y cómo se está abordando? Yo pienso que el problema del mal tiene, o sea, es fuerte emocionalmente porque yo diría que intelectualmente los ateos tienen mejores argumentos y no por eso sería verdad, porque también tiene sus refutaciones respectivas. Por ejemplo, bueno, ¿para qué voy a dar ejemplos? Pero hay muchos argumentos más fuertes que el problema del mal, pero el problema del mal es su favorito porque es como el más fuerte emocionalmente y todo eso. Pero tiene bastantes soluciones fuertes el problema del mal de parte del teísmo, y en especial el teísmo clásico, uno de casi todos los tipos de teísmo. Pero a ver, voy a dar la solución. Una solución es el bien a futuro, por ejemplo, que lo planteaba San Agustín, nace de San Agustín esto, que por ejemplo, pensemos que un mal se da para que se dé un bien a futuro. Por ejemplo, no sé, eh, no sé, alguien tiene un caballo, se le pierde. Luego de un mes, y dice, uy, no, qué mal. Pero luego de un mes regresa el caballo con mucho más caballos. Y bueno, ahí se ve un bien superior. O por ejemplo, no sé, a ese mismo señor, su hijo se le quiebra la pierna. Y uy, no, qué mal. Y entonces piensa que está todo mal, terrible, qué mal. Y luego justo toca el mes que viene la guerra y su hijo no tiene que asistir. ¿Por qué? Porque tiene quebrada la pierna. Es una solución al problema del mal. Otra solución que decía Carlos es que, por ejemplo, Dios permite el mal, ciertos males para que hayan otros bienes superiores. Por ejemplo, no sé, no existiría la empatía si no existiera alguien que sea como diferente a ti, que eso también se puede considerar para otras personas un mal. O, por ejemplo, no existiría el perdón si no existiera gente que te ofenda, o no existiría la valentía si no existiera el miedo, etcétera. Eso. Totalmente, mi hermano, así es. Vamos a ver el pedacito que sigue y hacemos otra acotación al respecto. Habría cosas discutibles. Sí. Pero mi pregunta es, o sea, si tú realmente crees que si existiera un Dios, tú podrías afirmar hoy que Dios no podría tener ninguna razón para permitir que el mal existiera en un mundo como este. Nadie puede afirmar eso, pero nadie puede afirmar que eso no sea una posibilidad. All right. Ahora, eso tiene muchas consecuencias. Claro. A mí me parece contradictorio. A mí eso, incluso esa posibilidad... No... Pero fíjate, es que esto es interesante. ¿Sí o no? Sí, no, mentira. ¿Por qué? Porque lo que está afirmando aquí Crespo es que, claro, o sea, normalmente cuando se afirma esto dice, Dios, si Dios es tal, ¿no? Si Dios es benevolente, bueno, tal, y permite el mal, entonces Dios no puede existir. Fíjate que eso se formula de una manera lógica. Sí, sin duda. Es decir, el sufrimiento imposibilita que Dios exista. Mi pregunta es, ¿podría existir alguna razón que Dios tenga y que nosotros no conozcamos para permitir el mal? Si su respuesta es podría, ¿Es una posibilidad? Entonces el sufrimiento no elimina la posibilidad de que Dios exista. Estaríamos hablando de algún plan que no conocemos los humanos. Podría serlo. Porque, o sea, el mero hecho de que el ser humano, con su cerebro tan limitado, asuma que como yo no comprendo razones
que Dios podría tener para permitir el mal, como no las comprendo, no las veo, Dios no existe, creo que estamos, digamos, de acuerdo que es un poquito ridículo por nuestra parte, asumiendo que... Es ridícula, ¿no? Es ridícula. Perdón, una palabra ridícula. Si lo comparáramos esto con el de Dios, ¿no? Haciendo esa analogía, Dios podría... No se podría ni comparar, ¿no? No se podría ni comparar. Dios podría tener razones que nosotros ni en el infinito seríamos capaces de descubrir. Bueno, entonces, ¿puede tener Dios razones para permitir el mal? Que esa es la pregunta que definitivamente Crespo evita responder, como el resto de cosas, y simplemente se dedica a dar sus apreciaciones, sus explicaciones, pero ni a responder argumentos, ni a dar argumentos que apoyen su cosmovisión ateísta. Yo, por ejemplo, tengo dos ejemplos al respecto de esto que se ha hablado, ya para darles la palabra. El primero es uno muy común y es el tema, por ejemplo, de ponerle una vacuna a un bebé. El bebé no tiene la conciencia para saber que esa vacuna lo que le está haciendo es un bien, pero el bebé, si no sepa esto, le va a doler el chuzón, obvio le va a doler el chuzón. ¿Qué va a pensar? Pues me están haciendo daño. Eso para él es 1 más 1, igual me están haciendo un mal. O sea, para el bebé, en su razonamiento limitado de infante, eso va a ser un mal. ¿Por qué? Porque le duele, porque le hace llorar y porque no quiere seguir sintiendo ese dolor. Pero él no entiende las razones por las cuales sus papás, conscientes de que el bebé necesita estas vacunas, realizan eso. Nosotros somos mucho menos que un bebé al lado de Dios y nuestro razonamiento es muchísimo más limitado. Entonces, sí, Dios puede tener razones completamente propias, libres, para poder permitir muchos males que obviamente a fin de cuentas se van a terminar convirtiendo en bienes. Y en ese orden de ideas, volviendo un poco a lo que decíamos antes, es mi otro ejemplo, en cuanto al tema del libre albedrío combinado con el problema del mal, tanto intelectual y en cuanto a emocional. Mi ejemplo es el ejemplo del borracho que va conduciendo, una persona ebria, y atropella a un bebé, atropella a un niño. Y siempre, sí, ejemplos con niños, con bebés. Claro, porque es que normalmente ese es el tipo de ejemplos que la gente, esto es lo más, como decía ahorita Carlos, lo más macabro, lo más malo, lo más grotesco. Sí, entonces un borracho manejando atropella entonces un niño, un bebé. ¿Qué pasó? Normalmente el ateo o el no creyente se va a preguntar, ¿y ahí en dónde estaba Dios? Y uno, como creyente y de manera intelectual, podría decirle, tranquilamente Dios podía estar en el bar, sentado al lado del borracho, en voz de su amigo, diciéndole, hombre, no conduzcas borracho, no manejes borracho, yo te doy plata para que te vayas en un taxi. ¿Quién toma la decisión libre de no aceptar el consejo y el dinero de su amigo y de irse a manejar borracho? Dios podía saber lo que iba a ocurrir, trató de evitarlo, sí, pero no metiéndose con la libertad de la persona. Dios da la opción y ya la persona, uno mismo en su libertad, es quien decide X o Y decisión, que todas las decisiones que tomamos tienen sus consecuencias y eso es lo que Dios permite las consecuencias. Carlos, mi hermano, ¿qué piensas entonces de esto que se está diciendo en este momento? Bueno, claro, es como lo planteas vos, porque después de todo, Crespo no puede responder esto. Más que todo, es una limitación suya, porque creo que se nota y los tres vamos a estar en concordancia, que él no tiene la preparación filosófica, porque si él tendría que haber discutido con Enric, que es un filósofo de la moral, es un doctor en filosofía y que justamente su tesis doctoral trata de este tema. Yo creo que Enrique se lo comió vivo, pero porque Crespo no tiene el suficiente nivel intelectual para abordar esto. Todos los abordajes filosóficos que ha hecho son muy bajísimos, son cosas que te vas a encontrar de un chico de 15 años en internet, o sea, y lo digo de la mejor de las formas, porque estos temas son muy complejos. Ahora, yo creo que uno, como vos lo planteabas también, yo creo que uno tiene que ir más allá de la posibilidad. No es Dios podría evitar el mal, Dios puede tener razones, sino Dios tiene. ¿Y cómo se podría establecer esto? Bueno, yo creo que haciendo
extensión de la argumentación que daba Daniel. Por ejemplo, si yo sé con certeza metafísica y con certeza lógica que Dios es omnibenevolente y que Dios es omnipotente y que, por ejemplo, la existencia de ciertas virtudes que necesitan de un mal para ser, como la valentía, como el perdón, porque nadie puede dar, digamos, una disculpa, una aceptación ante ante un mal que se reclama. Entonces, no hay ningún absurdo, simplemente quedaría la pura cuestión emocional de querer aceptar, pero es como dice, creo que esto le dice Dante, hay que dejar de andar tanto en lo que podría ser o en lo hipotético, sino en lo que es, porque Santo Tomás, San Agustín, todos los autores de la iglesia siempre trataron los temas como lo que son, no como lo que podrían ser. Claro, no, porque posibilidades hay muchas, pero uno puede empezar a divagar en esas posibilidades y no llega a nada al fin y al cabo. Totalmente, sí. Yo también me parece se lo escuchaba antes, eso de tratar los temas de manera objetiva, porque es que si empezamos siempre con ese subjetivismo del podría, del no sé, si el de pronto, se convierte todo en una argumentación demasiado relativa, mientras que tenemos obviamente razones y argumentos de peso y muy consistentes para, obviamente, si lo fuéramos a llevar a un porcentaje, tendríamos las de ganar en ese sentido. Daniel, ¿qué piensas, hermano? Bueno, yo ya he dado dos razones de por qué Dios permite el mal, pero otra razón que tú también diste, William, con muy buenos ejemplos, es el libre albedrío. Y el libre albedrío es, así de manera más resumida, en resumen, o sea, no el libre albedrío, la explicación, la teodicea del libre albedrío dice que Dios permite el mal para que exista el libre albedrío. ¿Por qué? Porque si no existiera el libre albedrío y nos obligaran a hacer el bien, realmente estaríamos haciendo el bien, seríamos como robots. ¿Por qué? Porque no tenemos otra opción que hacer el bien. ¿Y los robots hacen el bien realmente? Podemos decir lógicamente que no. Por lo mismo, para que exista el bien, también debe existir el mal. Así es, totalmente, mi hermano, totalmente. Y por eso con ese ejemplo que yo daba, donde partía el tema del mal emocional, perdón, el mal intelectual y el emocional, ahí, por ejemplo, uno podría pensar en la mamá del bebé recién atropellado. Y uno a la mamá del bebé recién atropellado no va a decirle, ah, señora, sí, claro, vea, lo que pasa es que el libre albedrío, o no, mire, señora, lo que pasa es que no, la señora va a tener un momento, un shock impresionante. Ella ahí sí no necesita ni razones, ni argumentos, nada, ella va a tener un problema emocional grandísimo. Y ese mismo problema emocional que ella tiene ahí grandísimo en el momento y en la situación, es el mismo problema emocional dilatado que mantiene normalmente el ateísmo y el agnosticismo, porque su problema no es intelectual, sino emocional, como ya lo hemos estado diciendo. Y por eso entonces aquí ya se meten entonces con otro tema, y entonces es, ok, entonces si nosotros somos el reflejo de Dios, dado que somos imagen y semejanza, entonces nosotros estamos reflejando esa maldad que también puede tener Dios, o nosotros reflejamos es lo bueno de Dios, o qué es lo que se refleja, o cómo se entiende ese tema de la imagen y semejanza. Aquí es otro tema en el que ya se comienzan a meter ellos y vamos a ver qué podemos analizar al respecto. A Dios que pare los males. No tiene... Que en última instancia es pedir a Dios que controle el mal en el mundo. Es que a veces cuando hablamos del mal parece que lo externalizamos como si fuera responsabilidad de otra persona. Pero si el mayor responsable del mal en el mundo soy yo, contigo y con todo lo que nos están escuchando. ¿Crees que Dios nos creó a su imagen y semejanza? 100%. Y Y lo cual creo que es la base para creer en la dignidad del ser humano. ¿Y no es contradictorio con los millones de males que suceden cada día? Si nos hizo su imagen y semejanza y él es benevolente, ¿cómo se puede entender que haya tanta maldad? ¿Qué significa que nos hizo a su imagen y semejanza? Entonces. Hombre, si nos hizo como él es bueno. Él querría lo mejor para el prójimo. Nosotros no queremos lo mejor para el prójimo. La mayoría de gente quiere lo mejor para sí mismo o para su propia gente, no para el prójimo. Claro, al hacer seres con imagen y semejanza, Dios debe de crear seres que van o tendrían el propósito de reflejar a ese Dios en la tierra. Serían, por así decirlo, espejos andantes de Dios. Pero para que los hombres y mujeres sean espejos andantes de Dios, deben de también querer ser espejos, amantes, espejos de Dios en la tierra, por lo cual deben de tener la capacidad de reflejar a Dios o no reflejarle.
sino serían robots que reflejan a Dios, pero no serían decisión, seres ¿no? a imagen ni semejanza. Por lo cual, por eso creo que es tan importante el punto de que entendamos que el ser humano precisa y necesita de la libertad, que de hecho es uno de los bienes supremos que asumimos como seres humanos. De hecho, muchísimas guerras que hemos hecho en el pasado, tío, muchos tenemos esas ideas espectaculares de prefiero morir de pie que vivir de rodillas, porque, tío, porque la libertad es un bien supremo, tío. O sea, la libertad, yo no quiero que me den 1 millón de euros si me encierran en mi casa. Yo no. Yo tampoco, tú ya lo tienes. Pero bueno, quiero decir que yo no. Yo no lo quiero. Ya está. Cuentas bancarias. Bien, imagen y semejanza. La Imago Dei. Hombre, muchachos, ahí yo voy a precisar algo que le aprendí hace poco a Fray Claudio, miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas, en un análisis que estuvimos haciendo sobre la película Nefarious. Y yo tenía esa misma duda con el tema de la imagen y semejanza. Y lo que explicaba Fray Claudio es que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de imagen y semejanza, porque es que son dos atributos. Y la que no se pierde es la imagen. La que nosotros podemos perder es la semejanza. Entonces ahí es donde viene el tema. Ustedes son imagen y semejanza de Dios. Sí, pero el tema es que nosotros, a imagen de Dios, en esa parte racional que Dios nos ha dado, esa parte no se pierde. Somos imagen de Dios en ese sentido. Pero la semejanza la podemos perder por nuestra acción libre. Nuestro libre albedrío es lo que hace que nosotros podamos perder la semejanza, y es a eso lo que nos llama precisamente a nosotros el proceso de santificación. El proceso de santificación es asemejarnos cada vez más a esa imagen de Dios, por eso es imagen y semejanza. Entonces esa semejanza nosotros la perdemos y terminamos más bien asemejándonos al demonio, al enemigo, a la maldad. ¿Por qué? Por nuestras propias decisiones y por el pecado. Entonces, en ese orden de ideas hay que entender de qué se trata la imagen y semejanza, no verla en conjunto, no verla como una sola cosa, porque en ese orden de ideas tendría razón lo que dice Jordi. Bueno, si Dios que es bueno, en modo máximo y supremo, y nos hace a nosotros, y nosotros somos imagen y semejanza de Él, todos por definición tendríamos también que ser obviamente buenos, pero en la práctica no se ve eso. Entonces sería una contradicción. Ahí tendría razón, pero si nosotros entendemos imagen y semejanza como la imagen por separado de lo que es la semejanza, me parece que ahí se resuelve. ¿Qué piensas, Carlos, mi hermano? Claro, yo tenía más o menos una visión de esto y me acabo de aprender esa distinción entre imagen y semejanza, me ha gustado, no la conocía, pero claro, de Santo Tomás se sabe que primero, yo creo que Jordi es en algo muy fundamental, cuando él dice, si Dios no ha hecho su imagen y semejanza, entonces Dios también es malo. No, porque precisamente eso refiere a una analogía, lo que Jordi está diciendo es algo unívoco, algo igual, es como decir, eh, por ejemplo, Will es igual a Daniel en tanto que ellos son seres humanos y piensan. Eso es una proposición unívoca porque Will y Daniel y Dani están en un mismo género, tienen las mismas capacidades, las mismas potencialidades en general. Y bueno, se enmarcan, o sea, tienen un punto de unión el cual no da lugar para, digamos, diferencias o equivocidades. Ahora, cuando se dice justamente semejanza, es que yo puedo ser similar a Dios en tanto de que yo me perfecciono y hago el bien. Pero esto no quiere decir que yo haga el bien igual que Dios, ni lo llegaré a hacer como Dios. ¿Por qué? Bueno, justamente porque yo soy alguien infinito y Dios es alguien infinito, ¿sí? Su forma de hacer el bien es completamente opuesta a la mía, pero que sea opuesta no quiere decir que yo no pueda acercarme mediante pequeñas acciones al bien que Él hace. Entonces, yo diría que es eso y que Jordi cae en ese pequeño y grande error. Totalmente, mi hermano, así es. Daniel, mi hermano, ¿qué piensas vos? A ver, yo pienso que, a ver, bueno,
lo que yo pienso es que, en primer lugar, voy a dejar en claro a qué se refiere con imagen y semejanza. Lo que yo entiendo por imagen y semejanza es que Dios nos creó con espiritualidad, con inteligencia aparte, pero no solo con inteligencia, con racionalidad y espiritualidad. Y a eso se refiere, no se refiere como a nuestra esencia en sí, que fue corrompida después del pecado original. ¿Se entiende? Que en un principio no éramos así y éramos más parecidos en esencia de Dios, que no significa que seamos en ese estado, éramos igual, sino que nos asemejábamos más de lo que ahora. Y Dios no puede ser malvado por una sola razón, que el mal no es en sí una cosa. Dios es la plenitud del ser, pero el ser, en cuanto a la bondad y la maldad, el ser es la bondad y la maldad es la carencia del ser de la bondad, es la carencia del bien en sí. Y por lo mismo, Dios no puede ser malvado, sino que es completamente bueno. Totalmente, hermano, así es, así es. Bueno, aquí en este caso, ya, como ya lo hemos visto, un tema lleva a otro, un tema lleva a otro y un tema lleva a otro. Ahorita, Carlos precisamente decía que Jordi, se nos fue un momentico Carlos. Bueno, Carlos decía que precisamente Jordi y Crespo han estado utilizando argumentos que son muy, muy básicos, muy comunes de refutar. Pero el tema es que Jordi igual tiene un canal de más de 4 millones de suscriptores. Y en la encuesta que hacen allí de que quién ganaba el debate, con un poco más del 60%, la gente misma decía que lo ganaba el ateo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que muchas veces la gente no escucha o no se ha dado la tarea de buscar y aprender sobre los argumentos que existen desde el teísmo. Yo recuerdo una frase que a mí el Espíritu Santo me inspiró recién, empezó mi proceso de conversión, y es una frase que dice así: un ateo no deja de ser ateo simplemente porque en vez de buscar respuestas, se dedica a buscar objeciones. Y en este orden de ideas es lo que uno ve. Y por eso terminan cayendo en uno de los argumentos más comunes, pero más refutados de la historia, y es la paradoja de la piedra. Entonces vamos a ver cómo es que lo plantean aquí para que podamos entonces decir algo al respecto. Listo, ya por aquí regresó Carlos. Mi hermano, que estamos viendo que vamos a analizar que básicamente caen en argumentos tan básicos que normalmente ya han sido resueltos desde hace mucho tiempo, pero Jordi tiene un canal con más de 4 millones de suscriptores y que la gente piensa muy parecido a lo que obviamente dice Jordi y lo que dice Crespo, porque en la encuesta que hicieron, más del 60% de personas decían que ganaba el ateo. Entonces vamos a ver cuáles son estos argumentos, y entre ellos, uno de los más comunes, la paradoja de la piedra. Eso es muy básico, pero la gente lo va a entender muy fácilmente, que es el tema de la piedra. Dios es omnipotente. Puede hacerlo todo, literalmente todo. ¿Podría crear una piedra tan grande que él mismo no podría levantarlo? ¿Esto no es una contradicción? Volvemos a estas contradicciones que te digo que hay muchas, ¿no? Luego me contestas. Sí, por favor. Es muy interesante. Es muy interesante. Es muy visual. Imaginaos que Dios lo puede hacer todo. Pues ¿puede crear una piedra tan grande que él mismo no la puede levantar? Eso. Creo que otra forma de esta paradoja es la de la mesa. Un carpintero, un ser humano carpintero, puede crear una mesa tan pesada que él mismo no puede levantar. Sin embargo, Dios no puede crear una mesa tan pesada que él no puede levantar, la piedra de la que estás tú hablando. Entonces, un ser humano puede hacer una cosa que Dios no puede. Dios también puede levantar la mesa. Dios también puede levantar su propia mesa. Dios también puede levantar la mesa que has hecho tú. La mesa que he hecho yo, claro, hombre. Esa yo la puedo levantar. Claro, entonces claro que puede, bro. Pero la cuestión es que la suya no la puede hacer. Y eso quiere decir que la definición de omnipotencia se rompe aquí. Se rompe. Porque no funciona. Si definimos omnipotencia como que Dios puede hacerlo todo. O sea, la paradoja es completa, o sea que no. Empecemos por aquí. Partamos de este punto clave, la definición de omnipotencia. Ven que ahorita les decía que el gran problema que tiene Crespo en este debate es desconocer los conceptos reales
¿quién le dijo a Crespo que la omnipotencia significa que Dios lo puede hacer absolutamente todo? Y como lo dijo Jordi, literal todo. ¿Quién dijo que ese es el concepto teísta y cristiano de la omnipotencia de Dios? Para nosotros, lo que entendemos por omnipotencia es la plenitud del poder, y plenitud del poder es muy diferente a que lo pueda todo, porque Dios no puede morir, Dios no puede pecar, Dios no se puede cansar, y esto no es que Él no pueda hacer algo, esto en vez de ser menos poder, antes demostración de más plenitud de poder. Entonces, por eso omnipotencia es plenitud de poder, no el hecho de que lo pueda todo. Carlos, mi hermano, ¿qué piensas de la definición entonces que ellos están dando sobre omnipotencia? Bueno, claro, constituye en una falacia hombre de paja porque no están reflejando lo que, por ejemplo, Josué quiere dar a entender. Porque si yo, es como vos decías, si yo me pongo a definir lo que para mí son los conceptos en vez de definirlos con rigurosidad, claramente voy a encontrar un montón de contradicciones, pero en mi cabeza, porque yo he creado digamos, justamente un muñeco de paja, yo en mi cabeza me proclamo victorioso de lo que estoy atacando cuando no estoy atacando nada de lo que realmente se dice. En este caso, la paradoja se responde muy fácil, de hecho, es tan sencillo como decir que justamente como vos decías, la omnipotencia, al menos desde el teísmo clásico, se define como la plenitud del poder, por lo tanto, lo que se está pidiendo sobre Dios es un absurdo, o sea, se tendría que preguntar al que objeta, ¿existe algo más infinito que el infinito? Y no, entonces, ¿cómo puede haber algo que en términos de peso sea más grande que el que es el infinito, que es Dios mismo? Y esa soluciona todo, porque es como que yo le diga a Dios, como vos decías, que Dios peca. Bueno, Dios puede pecar, no, pero ¿por qué? Porque el pecado es una falta de muestra de hacer el bien, y Dios es el sumo bien. Entonces, yo creo que aquí más que todo es un juego de palabras. Entonces, yo creo que más que todo se debe a eso y que, bueno, no todos deben tener una formación filosófica básica y por lo tanto le dan la victoria a Crespo, cuando yo creo que si había una persona un poco más formada que Josué, le iba a dar la vuelta. Sí, es cierto, yo le decía precisamente ahorita, o sea, no demeritando obviamente la labor que hizo Josué, porque pues obviamente se defiende, pues y obviamente Crespo es hábil también con las palabras, Jordi también es muy hábil con las palabras, entonces me parece que antes se defiende, pero sí, obviamente alguien de pronto un poco más formado filosóficamente hubiera podido dar un giro bastante interesante a este debate. Daniel, mi hermano, por ejemplo, cuando yo fui ateo, yo este argumento de la paradoja de la piedra, digamos que lo replanteé a mi manera de hacerlo, porque tampoco me gustaba hacer lo que hacía todo el mundo, entonces prácticamente fue como que hice mi propia versión del argumento. Entonces, te lo voy a plantear, Daniel, a ver cómo responde ese argumento, que básicamente la respuesta es la misma que la que estábamos diciendo, o sea, a Dios le están pidiendo no poder, pero a ver cómo lo responde mi hermano. Yo lo planteaba era de la siguiente manera. Si Dios es omnipotente y lo puede todo, ¿podría Dios crear un ser más poderoso que Él? Dado lo siguiente, si crea un ser más poderoso que Él, deja de ser Dios. Y si no puede, entonces no es Dios. Mi hermano, ¿qué decís? Que está, por ejemplo, a tu ateo le respondería que está haciendo una falacia hombre de paja porque eso no es lo que entendemos por omnipotencia, sino que la omnipotencia puede hacer todo lo lógicamente posible. ¿Y por qué no puede hacer un círculo cuadrado o puede hacer otro dios, otro ser más poderoso? ¿O por qué no puede hacer varias cosas que son ilógicas? Porque es absurdo pedir algo que no existe, es como decir, Dios hace un glaba, glaba, loop, loop. ¿Qué es eso? No existe. Es absurdo pedir algo que crea algo que no existe en sí, que no tiene significado en sí. Eso. Totalmente, mi hermano, me acabas de refutar. Muy bien, muy bien. Bueno, mi hermano, vamos a continuar viendo este pedacito para que ya vayamos aterrizando con esta pregunta y lo que planteamos al principio. Si ha gustado este video, esta reacción, entonces continuaríamos con lo siguiente, porque ya después ellos se meten con el tema de la moral objetiva, que parece que también es un tema
brutal de poder analizar y poder dar unos buenos aportes, y que precisamente para poderlo abordar obviamente se requiere un poco más de tiempo. Entonces ya depende de ustedes que están viendo esta transmisión en este momento o las personas que la vayan a ver más adelante. Si de pronto vemos que sí ha gustado, entonces hacemos la segunda parte. Vamos a ver qué más nos encontramos aquí en este pedacito sobre esta paradoja. Es imposible que Dios, si es omnipotente, pueda hacer eso, ¿no? Para ti, claramente. Que nos cuente José. A mí, yo creo que estamos haciendo trampas. A ver, cuéntanos otra. Porque al principio me has dicho eso de que un círculo cuadrado no existe, Ajá. porque son palabras que se juntan pero no significan nada. Ujú. Si por definición entendemos que Dios Lo puede todo. en un espacio X puede hacer cualquier cosa que pueda ser hecha, Ujú. entendemos que Dios podría hacer cualquier cosa que pueda ser hecha. Pero es que si Dios por definición tiene la capacidad para levantar cualquier piedra, ¿cuánto pesa la piedra? Si Dios tiene la posibilidad de levantar cualquier... ¿Tiene el poder para levantar cualquier tipo de piedra? Mi pregunta sería, ¿cuánto pesa esa piedra que tiene que hacer? No sería infinito, claro. No habría un peso, es imposible si es omnipotente. Si ¿no? hay un peso, puede levantarla. Él puede levantar todos los pesos. Pero él podría hacer el peso mayor que exista en Y la existencia. A ver, Aún así levantarlo. y levantarlo. Aún así levantarlo. levanta todos los pesos. Porque levanta todos los pesos. Lo que estamos diciendo es una contradicción misma. Una piedra que tiene poder levantar es un círculo cuadrado. Son palabras seguidas que no tienen ningún tipo de significado. O sea, para ti esa paradoja no es paradoja. Es que no existe semejante cosa. Ujú. Le estamos pidiendo a Dios, oye, ¿puede Dios hacer un círculo cuadrado? Amigo, por mucho que digas círculo cuadrado, esas palabras juntas, eso no significa nada. Una piedra que Dios no puede levantar, por definición, como Dios puede levantar cualquier tipo de piedra que pese, eso, por mucho que sean palabras juntas, no significa nada. En ese caso tienes que redefinir lo que significa omnipotencia. Si quieres podemos hablar de eso sin ningún problema. Omnipotencia. ¿Para ti qué es? Eso. La omnipotencia, a ver, tal y como la ha definido ahora Josué, Que me gustaría definirla con exactitud, pero a por ello. mejor hazlo tú. Bueno, pero bueno, si quieres mi... A mí me gustaría entender que explicaras bien por qué crees que el concepto del atributo de omnipotencia Es paradójico. es paradójico en el sentido de que te imposibilita creer que Dios existe. Y mi pregunta sería, si yo te mostrara una forma de entender la omnipotencia buena, posible, ¿estarías más abierto a que Dios existiera? Mientras que no sea paradójica y mientras no esté en contradicción con otros atributos de Dios, All right. podrías hacer check en una de las, en una de las listas. Me Claro, gusta, me ha gustado. claro. O sea, mi ateísmo se basa en todo eso, ¿no? Entonces, bueno, si Diríamos que tu ateísmo es más débil después de eso. se volvería más débil. Sí, sí, sí. Sí. Ese tío, No, sí, sí, literalmente. No, hombre, si te chequean las cajas, pues, Dale. pues están chequeadas las cajas. Vamos a por ello. Las cajas bien chequeadas. Vamos a por todos ello. los días. Vale, pues omnipotencia podría definirse como... a ver, estas cosas que se definen matemáticamente, ¿no? Como si X... No, tal cual. Sí, no, claro, si Dios... O sea, ¿Cómo Dios- sería la ecuación de la omnipotencia? Dios, A ver. Dios puede hacerlo todo, ¿Vale? pero mientras sean cosas que no sean ilógicas, es decir, mientras sean cosas lógicas y mientras no entren en contradicción con su esencia, o mientras no entren en contradicción con sus... no sabía cómo decirlo. Con Con su naturaleza. Con su naturaleza, exactamente. Eso yo diría que es la definición. Claro, esa definición es problemática. Y en esa, Eso ya le mete una limitación. y esa Hay una limitación ahí, ¿no? ¿Verdad? sobre todo que es problemática porque en esa definición eres capaz de introducir a un ser que sea completamente inútil. Esto no es Me pillaste. esta no es una paradoja que presenten los ateos. Esto, un filósofo, Alvin Plantinga, que es cristiano, en uno de sus libros plantea la idea de que él lo llama Mac Oreja, que es un ser tan inútil que lo único que puede hacer es rascarse la oreja. Bien, bueno, vamos a tratar de hacer pues como unas conclusiones pues finales al respecto de esto, porque obviamente aquí ya entran pues como el tema de Mac Oreja, y quien quiera pues verlo, obviamente puede ver en el debate el planteo de esto. Igual Enric también lo trae un poco a colación en el podcast donde Jordi Wild lo invitó y prácticamente dejó a todo el mundo, como dijo él mismo Jordi, a todo el mundo lo dejó en silencio con el argumento que dio. Entonces, bueno, para recapitular, se dan cuenta que Crespo sigue pensando que el concepto de omnipotencia se basa en el hacer y no en el poder como tal, no en la plenitud que tiene Dios en el poder, sino en el qué puede hacer y qué no puede hacer, porque es a lo que sigue. Entonces, incluso dice, entonces tendrías que redefinir el concepto de omnipotencia. No,
más bien es lo contrario, más bien es él el que está redefiniendo el concepto de omnipotencia que el teísmo ya tiene muy en claro. Lo que pasa es que él no ha leído el concepto teísta y está interpretando el concepto de omnipotencia desde su planteo, desde su interpretación personal. ¿Qué piensa Carlos, mi hermano? Claro, bueno, a mí me parece que Crespo no se está adhiriendo al debate. Sigo pensando en lo que vos decías, él está dando puras explicaciones, no ha dado ningún argumento en lo que vamos, simplemente ha dado, bueno, afirmaciones gratuitas. Y a mí me parece que ha venido muy entusiasta este debate, pero que justamente el entusiasmo está bueno en un evento así, pero me parece que el entusiasmo tiene que ir de la mano de la preparación y es lo que a él le ha faltado. Entonces, eh, digamos, si así va la cuestión de que se basa en que él propone lo que para él subjetivamente son las cosas, bueno, obviamente no van a llegar a nada, va a ser una especie de pérdida de tiempo, y para los que vean ese podcast, que son personas que no tienen mucha preparación intelectual o que son adolescentes ya de por sí, obviamente van a decir, oh, wow, Crespo ha destruido al cristianismo y al teísmo. Y bueno, yo creo que esas serían mis conclusiones finales, porque como te decía por interno también, no es tanto la relevancia de los argumentos de Crespo, porque ya hemos visto que por más de 2 horas que no tienen el peso, sino que hay que demostrar cómo no se debe argumentar. Y yo creo que este ha sido un buen ejemplo para los ateos. Totalmente, un buen ejemplo de cómo no se debe argumentar. Daniel, hermano, unas conclusiones de esta primera parte de el debate, y con la cual obviamente quedan también obviamente completamente invitados para la segunda parte, dependiendo pues si a la gente le ha gustado esta reacción al debate. Daniel, contanos, hermano, tus conclusiones. Yo concluyo que, bueno, Crespo no, como físico es bueno, pero como filósofo o como, bueno, como pensador en cuanto a filosofía no es muy bueno. Pero eso nos da como una buena explicación de por qué argumenta tan mal. Pero yo creo que esto nos da a reflexionar de que deberían haber más como acercamiento de los físicos o a las ciencias duras hacia las ciencias más débiles o a la filosofía, eso quiere decir. Y igualmente lo contrario, o sea, aunque no sea tan necesaria la otra parte, pero igual sería interesante de que la parte, no solo la filosofía y la ciencia, sino como que los filósofos también pudieran considerar la parte más científica, así. Entonces, yo diría que, no diría que ganó Josué porque, bueno, yo vi el debate completo y no, o sea, ganó entre comillas, pero ganó raspando. No lo hizo mal, pero Crespo es como un fácil oponente porque no sabe mucho de este tema. Sí, así es más hábil con las palabras, obviamente se supo desenvolver, aunque no estaba dando pues como argumentos de nada. Pero bueno, Daniel, mi hermano, la gente que te quiera encontrar, cómo te puede buscar, dónde te pueden encontrar, dónde estás subiendo videos, de qué se trata tu trabajo en redes sociales, contanos a ver, hombre. Me pueden encontrar en 2 redes sociales, bueno, en 3, pero una es más personal, así que no lo voy a decir. Si quieren me lo piden. Me pueden encontrar en YouTube como Teísta desde la razón, en Instagram también como Teísta desde la razón, ahí subo memes, cosas más eh, personales, entre comillas, o más informales. Y bueno, no hay que se trata de mi canal. Mi canal se trata de filosofía de la religión en general. Hablo de temas sobre la existencia de Dios. Tengo como 3 series principales que es sobre argumentos a favor de la existencia de Dios, argumentos a favor del cristianismo y pronto, no pronto, pero mm, eh, en un año por ahí, cuando tenga ya 5 capítulos a favor del cristianismo, voy a subir uno a favor del catolicismo en específico. Así que eso. Y el otro, donde me pueden encontrar es Discord, pero me lo piden a mí personalmente, ahí veré si se los deo o no, porque es más personal eso. Claro que sí, mi hermano. De antemano, hombre, muchísimas gracias por haber aceptado también la invitación a conectarte pues a esta reacción, y vuelvo y te repito, invitado también entonces a la segunda parte si la hacemos. Listo. Carlos, mi hermano,
dónde la gente te puede encontrar, cómo la gente puede saber más de Carlos Hernández, qué trabajo andas haciendo por estos días, contanos a ver. Bueno, me pueden encontrar al igual que Daniel, me pueden encontrar por YouTube, se llama Carlos R. Hernández, creo que vas a tener que dejar el link porque debe haber una infinidad de canales que se llaman así, pero bueno, últimamente lo que estoy haciendo es subir directos de TikTok por el momento, por temas de tiempo. Me gustaría sí editar los videos más estructurados y voy a ver cómo hacer. Y bueno, también me pueden encontrar en TikTok como Carlos RHD, que es la abreviación de mi apellido, _. Y ahí soy un poco más activo, respondo dudas, por ejemplo, sobre la filioque, la Trinidad explicada filosóficamente. Así que bueno, en esas dos redes sociales me pueden encontrar. Genial, mi hermano. Igualmente, también muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta reacción, análisis de este debate y nuevamente también invitado para la segunda parte si la hacemos. Listo. Y para todos ustedes también muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento de transmisión. Recuerden que, como dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Muchas gracias.